Bueno, en el capítulo 4 de Juan, ¿cómo está titulada su Biblia? Jesús y la Samaritana, ¿sí? Y muchas veces se ha hablado esto acerca de lo que este pasaje significa, han predicado mucho, se han dado muchas maneras de ver este mensaje. Hay maneras de ver de alguna manera pastoral, también se ha utilizado en el evangelismo, ¿no? Hoy vamos a ver de alguna manera cómo Dios llama a las personas, ¿no?, a través de esta historia, ¿sí? Porque muchos de nosotros, como decía la hermana Coralia cuando estaba orando para entregarme para el espacio de la predicación, decía, irrevocable es el llamado, ¿no? Dios te ha llamado para algo, ¿sí? Y eso que vos haces, nadie lo puede hacer mejor que vos, porque Dios te lo ha dado a vos, ¿sí? Y sin embargo, cuando Dios te llama, de alguna manera tiene que ocurrir un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana. Yo me acuerdo cuando llegó a esta congregación, me sentaba en el asiento y estaba ahí mirando a los predicadores que predicaban, y yo decía, yo puedo hablar mejor que ellos, decía dentro de mí, ¿no? Y claro, cualquiera puede hablar mejor que cualquiera. A veces uno piensa que solamente hablar o gesticular bien las palabras hacen que uno pueda ser un predicador. Sin embargo, hay llamamientos que Dios hace y que solamente los puede cumplir el que ha recibido ese llamado. Lo mismo con evangelismo, lo mismo con adoración, lo mismo con los diferentes ministerios que tiene la iglesia, ¿sí? Y yo sé muy dentro de mí, y usted también sabe muy dentro de usted, a qué Dios la ha llamado, a qué Dios nos ha llamado, ¿sí? Lo que pasa es que a veces el problema es que hay diferentes necesidades dentro de la congregación, ¿no? Y como que nos sentimos con la carga de remediar esas necesidades y no escuchamos a veces al Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y diciéndonos realmente lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Entonces a veces queremos cubrir un espacio y sin embargo al cubrir el espacio estamos impidiendo que Dios en su infinito poder haga la obra que quiere hacer en medio de su congregación, ¿sí? Y por eso que le voy a pedir que vayamos al pasaje, estamos en el pasaje, y voy a leer yo la versión internacional. ¿Cuántos tienen Reina Valera? Levante la mano el que tiene Reina Valera, me va a ayudar con un pasaje muy interesante que no lo dice la internacional, y a mí la verdad, yo soy muy Reina Valerista, ¿no? Sí, aunque yo veo que el texto internacional es muy correcto en su interpretación, pero hay muchos versículos bíblicos que yo me los sé de Reina Valera, ¿no? Entonces cuando uno repite los versículos como evangelista o queriendo hablar con los hijos, le sale el Reina Valera de adentro, ¿no? Y tu hijo te mira y te dice, pero tu Biblia no dice eso, no, bueno, mi Biblia tiene otra versión. Pero qué importante saber que de alguna manera Dios ha ido formando nuestra vida a través de una Biblia, una versión como esta, Reina Valera, y que el Espíritu Santo nos pudo haber capacitado tanto tiempo, ¿no? Van a haber otras versiones, pero esta versión, Reina Valera, está en nuestro corazón, querámoslo o no. Dice el capítulo 4 de Juan, Jesús y la Samaritana. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue a Judea y volvió otra vez a Galilea. Cuando tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocerías al que te está pidiendo agua, contestó Jesús,
tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Hasta ahí. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que en esta mañana nos vas a hablar. Te rogamos, Espíritu Santo, que tomes el control de nuestras vidas, de nuestra mente, de lo que podamos pensar o haber pensado hasta ahora, de lo que vos tienes para nosotros. Señor, hoy queremos que tú te manifiestes en medio nuestro. Amado Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La historia acá relata un hecho muy interesante, ¿no? Jesús varias veces confrontó a los que hablaron con él con su realidad y el pedido que les hacía era el de vivir una transformación completa de su vida a través de él. Cada vez que Jesús se presentaba delante de él, y hoy mismo cada vez que Jesús se presenta delante de alguien, no lo quiere dejar como está. Tampoco de alguna manera le quiere decir que tiene que cambiar de repente. Pero sin embargo, conocer a Jesús de alguna manera es una forma de transformación. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, antes de esta historia, está la historia de Nicodemo, ¿se acuerdan? Que la anterior vez hablamos antes del culto, un domingo, y hablamos del llamado de Nicodemo, cómo Nicodemo se había acercado de noche a Jesús, y cómo Jesús lo había llamado, lo había confrontado a que deje esa realidad que de alguna manera le era cómoda, pero que no era verdadera, ¿no? Que estaba muy arraigada a su religiosidad, a lo que él pensaba, al dogma ahí. Y sin embargo, Jesús, en el capítulo 3, con la conversación con Nicodemo, este maestro religioso de la ley, recibe un llamado a vivir una nueva realidad en Jesús, que distanciaba muchísimo de la religiosidad basada en dogmas y estructuras, ¿sí? Porque cuando Jesús te llama a vivir una realidad con Él, a veces te va a sacar de tu comodidad o de lo que vos tienes implantado en tu mente para vivir y hacer una vida realmente de fe que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con lo que vos eres como persona. Otro llamado fue hacia los discípulos de Juan, a seguir en pos de Jesús. ¿Se acuerdan? Después de Nicodemo viene esta discusión de que los de Juan están bautizando allá, no estamos bautizando acá, ¿cómo es esto? Y Jesús le dice, si Dios está obrando en un lugar, ¿sí? Y está obrando en otro, no se tienen que de alguna manera sentir celosos
Dios puede obrar de diferentes maneras. Lo importante es en nombre de quién lo están haciendo. En nombre de Jesús, ¿no? Pero lo mismo los discípulos en esta conversación, de alguna manera reciben un llamado. Es decir, a dar un paso más de fe en el cumplimiento total del propósito de Dios, ¿sí? Porque a veces vos puedes llamar a un propósito y digamos te encuentras dentro de una congregación y tú dices, en esta congregación, en este lugar se ha cumplido mi propósito y quizás sea el inicio del propósito de Dios. Quizás el Señor te quiera llevar a otros lugares, te quiera confrontar con otras realidades. Y la realidad que Dios te muestra sobrepasa el entendimiento. La palabra de Dios dice que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, sus pensamientos son mucho más altos. Y nosotros en ese proceso podemos estar viendo lo que Dios quiere hacer. Ahora bien, en el mapa de Palestina, ¿no? En el mapa en el territorio donde se movía Jesús, muchos deben tener la Biblia, generalmente la Reina Valera tiene, ¿no? El mapita atrás. ¿Ustedes tienen el mapita atrás? ¿Lo tienen ahí? Bueno, es interesante, ¿no? Si usted se ve el mapa, si usted tiene un mapa ahí, ve la tierra de Palestina, ¿no? Dice, no, en el mapa de Palestina, Judea y Galilea. ¿La ve a Judea ahí? Marcadita. Judea dice un puntito. Debe estar arriba en el libro, ¿no? Y Galilea, Judea. Bueno, lo interesante de esto es que el mapa de Palestina se observa que Samaria se encuentra entre Judea y Galilea. ¿Sí? Es un punto intermedio. Si bien Galilea y Judea son zonas, no son lugares específicos, ¿sí? En el mapa seguramente está mostrando el lugar de la zona, no un punto específico, ¿sí? Pero los judíos evitaban pasar por Samaria y preferían dar la vuelta por el río Jordán. ¿Vieron el río Jordán que está en su mapa? Bueno, se iban por las laderas del río, y no es cualquier río, porque el río Jordán de alguna manera tiene un accidente, o sea, hay que bajar así, el río es así, y se vuelve a subir, no es fácil. Entonces, es como decir, vamos a ir por Avenida Sáenz de la Iglesia hasta Coto, vamos a ir a evangelizar, ¿sí? Bueno, vamos a ir por ahí, listo, vamos. Pero a la mitad del camino decimos, no, pero está la Iglesia Católica, la vamos a evitar, porque no nos gusta pasar por la Iglesia Católica, y damos una vuelta. Es un ejemplo. Pero ¿por qué se tenía que evitar tanto a los samaritanos, ¿no? Dice la Biblia que judíos y samaritanos tenían una pelea de siglos, posiblemente desde el tiempo de Salomón, porque, a ver, históricamente, nosotros hablamos de la gloria de Salomón, nosotros hablamos del templo que construyó a Dios, de toda la gloria que mostraba, ¿no? Ahora vayámonos a la realidad política de ese entonces, ¿no? ¿De dónde salía todo ese dinero para hacer ese templo y esas construcciones? De los impuestos que daban al pueblo, ¿sí? Ahora, la región norte de Israel era la que más sufría el peso de los impuestos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos decían, ¿cómo? Los que están bien en Jerusalén y nosotros acá pasando dificultades y todavía tenemos que pagar los impuestos. Y había cierto reclamo en el corazón del pueblo, ¿sí? Pero ocurre que a la muerte de Salomón, su hijo toma el trono, ¿no? Y este es un buen mensaje también, un mensaje aparte sería para hablar con los jóvenes acerca de seguir consejos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando muere Salomón, Roboam, el hijo de Salomón, toma el lugar, pero no quiere escuchar el consejo de los más ancianos, sino quiere escuchar el consejo de sus amigos, ¿no? Porque vienen los del pueblo y dicen, mirá, tu padre cuando era rey nuestro nos cargaba mucho de impuestos, pero si vos de alguna manera ves nuestra necesidad, baja los impuestos, nosotros lo vamos a ver con mucho agrado y vamos a apoyarte en tu reino. Entonces Roboam va y le pregunta a los consejeros y los consejeros le dicen, los más ancianos le dicen, bien, porque si tú haces eso, de alguna manera el pueblo va a saber
que vos querés ser un rey distinto, que estás pensando en las personas, ¿no? Entonces Roboam dice, bueno, ahora voy a pedir consejo a mis cuates, como decimos en La Paz, ¿no? Y se va con sus amigos, ¿no? Se sienta a sus amigos de la misma edad de él y le dicen, ¿cómo? ¿El pueblo te pidió eso? No, va a decir que sos débil. Más bien decirles, si mi padre los ha tratado mal, yo los voy a tratar peor. Así van a tener más miedo a mí, ¿no? Hace esto Roboam y en ese momento se divide Israel. Porque todo el pueblo del norte dijo, hasta acá, pueblo del norte, pueblo del sur, y se divide Israel, ¿sí? La parte del norte que se fue es donde está Samaria, ¿no? Ahora, una de las razones era por esta contienda que tuvieron hace muchos años atrás. Otra de las razones es que cuando hubieron invasiones a Israel, un pueblo pagano que era Asiria, el primer lugar que invadió es la región del norte, ¿sí? Una vez que llegó a la región del norte, ese lugar fue invadido. Ahora, en la región del norte estaba Samaria, ¿no? Dice, cuando Asiria invade al reino del norte, llevan a los samaritanos al exilio y dejaron a su gente a poblar el lugar. Los exiliaron y dejaron otras culturas, otras religiones en el lugar. Pero los que quedaron ahí, los judíos que vivían en Samaria, se mezclaron con otras religiones. Hicieron familias, se casaron. Hubo mezcla, tanto religiosa, cultural y étnica también, porque no eran judíos, nacidos judíos. Ahora, los otros judíos, los del sur, los miraban mal, decían, están contaminados, ¿no? A veces en el tiempo de Jesús se ve cómo los judíos no se quieren meter con los gentiles, ¿no? Y es más, no se quieren meter ni con los publicanos, ni con las prostitutas, ni nadie que de alguna manera esté siendo contaminada por la cultura, por algo así, ¿sí? Entonces, mucho menos con los samaritanos porque ya se habían contaminado, se habían mezclado, y aparte que ellos los acusaban de adorar a otros dioses, y sí, había mucho politeísmo, adoraban a otros dioses. Lo interesante es que la mujer samaritana conocía muy bien la palabra del Señor, o sea que no la podían acusar de eso. Vamos a seguir viendo el pasaje, ¿no? Y dice, ¿no? Por su parte, los samaritanos se designaban los defensores de la ley de Moisés, ¿no? Para que para ellos era la verdadera palabra, frente a lo que las pretensiones de los reyes David y Salomón hicieron. A mí me impacta mucho lo que nuestro pastor, con todo el conocimiento bíblico que tiene, nos ha explicado acerca de cómo David de alguna manera fue influenciado por otras culturas, ¿no? Y cómo Salomón, por hacer todo el ostentoso que tenía en su reino, de alguna manera puso por menos al pueblo, ¿no? Porque la verdad es, hermanos, los templos se pueden comprar, los pisos se pueden comprar, los lujos se pueden hacer, pero Dios no nos ha llamado a pastorear ni paredes, ni pisos, ni techos, ni lujos. Nos ha llamado a pastorear personas. Y para Dios las personas son más importantes, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? Los samaritanos decían, no, ustedes creen en las tradiciones que le dejaron David y Salomón, pero nosotros creemos en lo que dijo Moisés. Y Moisés nunca estuvo en un templo. Y Moisés vivió en carpas en el desierto, y Moisés nos trajo la palabra. Entonces ellos se decían que eran los que realmente seguían la ley, ¿no? Y cómo Moisés había adorado en un monte y cómo después los judíos habían llevado la adoración a Jerusalén. Entonces decían, no, esto es el lugar, ¿no? Y había una discusión también de parte de los samaritanos, de decir, a nosotros nos tiran ustedes de que estamos contaminados. Y sin embargo, ustedes no están cumpliendo con la ley de Moisés. O sea, ¿quién está mal, no? Entonces, en esa disputa, tanto ni los samaritanos ni los judíos querían saber nada, ¿sí? Y en esta circunstancia, aparece Jesús, ¿no? Y voy a pedir, estamos en el capítulo 4, versículo 4, necesito una Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera? ¿Quién se anima a leerme el versículo 4, capítulo 4? Dígame amén porque veo muchas manos levantadas. Juan capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tiene por ahí? Vamos a ir por ahí. A mí me gusta interactuar, disculpe, casi la piso. A ver, léalo usted.
Y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Y le era necesario pasar por Samaria. A mí me interesa mucho esta parte, porque la Reina Valera de alguna manera dice, ¿no? No es que casualidad dijo Jesús, yo no quiero pegar la vuelta por el Jordán. O, no, me parece más fácil ir derecho, total, nadie me va a ver. Vamos de noche. No, le era necesario pasar por Samaria. Cuando Dios de alguna manera te está hablando, te trae, te habla, tiene un encuentro con vos, no es una casualidad que estaba por ahí y tropezó con vos. Era necesario tener ese encuentro con vos. Él lo estaba buscando. Él quería tener ese encuentro con vos. Que vos estés sentado en este lugar no es casualidad. Que vos estés escuchando la palabra del Señor no es casualidad. La obra del Señor que hizo en tu vida no es casualidad. Y por eso que yo recalco esa parte de la Biblia de la Reina Valera, dice, era necesario pasar por Samaria, ¿no? Y cuando pasa por Samaria empieza la historia y de repente, lo interesante dice, ¿no? Llegó a un pueblo, versículo 5, samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo, y era cerca, la Reina Valera dice, la hora sexta, ¿no? Que es el mediodía, ¿no? Entonces Jesús se sienta ahí, y los discípulos, ¿no? Como decía... El pastor decía, ¿no? Que los que nosotros estamos llamados al pastorado, tenemos que ser, ayúdenme, ¿cómo era en coreano, cha? ¿Quién estaba en la reunión? Bueno, hay un hombre coreano que nosotros tenemos que estar pendientes de nuestro pastor, ¿no? Y vamos, el pastor, quiero yo tengo que ir, pastor, ¿no? Por el reconocimiento, por el respeto que tenemos por él, ¿no? Y bueno, los discípulos estaban así con Jesús. Decían, ¿qué quieres comer, Jesús? Bueno, sentate ahí que vamos a ver si hay un McDonald's cerca, vamos a buscar algo, ¿no? Y fueron a buscar, aparte dice, no, vos quédate acá, Jesús, porque ya están los samaritanos pecadores, son mentirosos, dice que no hacemos caso a Moisés. Y Moisés, mira, yo me tatué a Moisés, mira, lo tengo acá, decía, ¿no? Le decían, no, vos quédate acá. Pero Jesús, como sabía lo que iba a pasar, se sentó ahí porque tenía que venir alguien. Y justamente esa hora, ¿no? Lo interesante, que dice hora sexta, mediodía, ¿sí? A ver, a las mamás de las casas le voy a preguntar, ¿por qué no a los papás también, no? Si usted se pone a cocinar para que los chicos puedan comer, para que la familia pueda comer, ¿a qué hora se pone a cocinar usted? 11, 12. Los que cocinan me responden, los otros medio vagonetas en ese aspecto, ¿no? ¿A qué hora? A las 7 de la mañana, ¿no? No, pero almuerzo, digo yo. Claro. No almuerzan, dice yo. Ayunan, más espirituales que nosotros todavía. Para almorzar a 10 o 11, ¿no? Ahora, si yo voy a preparar la comida a las 12, ¿qué pasa? No llego, ¿no? Había un problema ahí. La mujer fue al pozo a sacar agua al mediodía. ¿Sí? Muchos comentaristas, muchas personas hablan que la mujer llegó a esa hora porque de alguna manera no quería verse con las personas del pueblo. Quizás las personas del pueblo sabían su pasado, la conocían, y no quería tener esa conversación con las vecinitas chusmas, ¿se acuerda usted? ¿No? Que dice, ¿cómo está, vecinita? ¿Y su marido? Y sabe que usted tiene problemas con su marido. Y uno dice, ¿qué te importa? No, está bien. Dice, y anoche llegó tarde. Usted sabe más que yo, ¿no? Bueno, hay ese tipo de vecinas, ¿no? Y seguramente que a la mujer samaritana, porque la historia dice que después Jesús le confronta con una realidad, ¿no? Había estado casado con cinco hombres y el que estaba, de alguna manera, no era su esposo, o sea que había algo conflictivo ahí. Y la gente del lugar seguramente que la criticaba. Algunos piensan eso, ¿no? Otros dicen que de alguna manera ese día, por circunstancias de la vida, de repente la mujer samaritana quiso cocinar y el nene estaba con fiebre o el marido tuvo que ir a un lugar y salió tarde, ¿no? Hay muchas maneras de ver, pero la cuestión es que al mediodía estaba ahí la mujer y Jesús se encuentra con ella, ¿no? Entonces la mujer va y lo primero que podemos ver en el pasaje es que, como les decía yo, a Jesús le era necesario ir por Samaria porque tenía en mente este encuentro.
La mujer se sorprende de la pregunta de Jesús ante su condición, ¿no? Porque le dice, ¿me das un poco de agua? Y dice el versículo 9, ¿no? Pero los judíos no usan nada en común con los samaritanos. Y la mujer le respondió, ¿cómo, siendo vos judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé agua? Lo interesante también de esta parte, ¿no? Porque algunas veces decimos, he escuchado predicaciones, sí, dicen, ¿no? Porque lo primero que muestra aquí la palabra es que, en primer lugar, era mujer la que le habló a Jesús, ¿no? Y en los tiempos de los judíos, como que al rabí no se podía acercar a una mujer. El pasaje no muestra, o sea, Juan no está haciendo énfasis en que era mujer. El énfasis es en que era samaritana. Porque la mujer no le dice, ¿cómo, siendo varón judío, hablas conmigo que soy mujer y samaritana? No, no le dice eso. Sino le dice, ¿cómo vos judío, yo samaritana y vos me pedís agua? ¿No? Entonces es como que el pasaje nos muestra, ¿no? Que de alguna manera Jesús tenía un encuentro con una persona, ¿no? Y esta persona no es manejada ni por el género, o sea, no es menos por ser mujer, ni es más por ser mujer, sino que lo mira de la misma forma como nos mirarían nosotros los varones, aunque sí hay diferencias tremendas, ¿no? Pero bueno, y dice la palabra, lo interesante, la condición más fuerte es el hecho de ser samaritano y no de no ser mujer, ¿no? El versículo 10 dice, si supieras quién te pide agua, ¿no? Dios acerca a la samaritana con un propósito, ¿no? Y este propósito tiene que ver con la vida de la persona, ¿no? Si supieras quién se acerca. Yo a veces me pongo en el pasaje y digo, no, a ver, imagínate, yo soy samaritana, ¿no? Samaritana. No, tengo que borrar algunas cosas de mi historia porque digo, samaritana me imagino con pollera. No, voy a decir, samaritano. Bueno, entonces estoy ahí y de repente voy al pozo, me encuentro con Jesús y me dice Jesús, dame un poco de agua, ¿no? Ahora yo me remonto a mi pasado, cuando yo no conocía a Dios. Cómo Jesús se acercó a nuestra vida y de repente como la hermana Corea decía cuando estaba ministrando, decía, ¿cuántas promesas Dios te ha dado? ¿Cuántas cosas Dios ha dicho sobre tu vida? ¿Cuántas cosas, no? Pero cuando vos llegas al Evangelio, como que no crees eso, ¿no? Es como la respuesta de la samaritana, ¿cómo? Vos que eres Dios, ¿me lo pides a mí que yo lo haga? Disculpame, Señor, pero creo que le apuntaste mal, creo que le apuntaste el de atrás, ¿no? O te equivocaste de nombre, no, porque yo soy Abraham, quizás estás pensando en otro. Y a veces como la mujer samaritana, el primer rechazo no es de Dios, es de nosotros. Pero la samaritana tenía ese rechazo por la condición de vida que estaba pasando. ¿Cuántas veces rechazamos bendiciones de parte de Dios porque no nos creemos merecedores? Como decir, y aparte pecamos, porque decimos, oh Señor, soy tan espiritual que te tengo que decir que estoy pecando y no lo puedo recibir. Y Dios dice, no, yo sé que estás pecando. No, pero ¿vos sabés lo que estoy haciendo? No, ya sé lo que estás haciendo. Pero ¿así mismo me querés llamar? Sí. Y la confrontación, ¿cómo? Siendo yo samaritana y vos judío me pedís agua. Y Jesús le dice, si supieras quién te lo está pidiendo. Y a veces como que no nos entra en la cabeza, ¿no? Si supieras quién te está dando la promesa, si supieras quién te está llamando, no dudarías en ese sentido. A veces dudamos porque no tenemos este conocimiento pleno. Y la mujer tampoco conocía quién era Jesús. Entonces Jesús tiene que empezar el proceso de trabajar con ella, ¿no? Para Jesús las personas, si bien eran varones o mujeres, tienen la misma importancia y tienen que seguir este mismo proceso. Una realidad, vemos la mujer, ahora veamos la realidad de esta situación, ¿no? Dice el versículo 12, ¿no? Del capítulo 4. Dice lo siguiente, ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron el agua sus hijos y su ganado? ¿No? Estoy saltando los versículos anteriores, ¿saben por qué? Porque quiero que vea algo conmigo. Primero, al ofrecimiento de Jesús de darle algo especial, algo único, ¿no? Porque después le dice, mirá, si tú supieras quién soy yo, vos me pedirías a mí, yo te daría agua donde se vuelve manantial de vida. Y la mujer le dice, yo quiero esa agua para no venir más al pozo.
¿Por qué no me la das? Y el Señor le dice, bueno, andá y trae a tu esposo. Y la mujer le dice, yo no tengo esposo. Cuando Jesús de alguna manera se encuentra con la vida de una persona, lo primero que va a hablar con vos no es de tu condición de alguna manera de conocimiento religioso o espiritual o qué le podés ofrecer a Él. Lo primero que va a hacer Dios es llegar a tu realidad y decir, así está tu vida. ¿Qué vas a hacer con ella? Ahora, el ofrecimiento de Jesús de darle algo especial, algo único, agua de vida eterna, es aceptado por la mujer, ¿no? Pero Jesús, porque Jesús no es ese Jesús que a veces predicamos que parece muy light, muy fácil, ¿no? Levante la mano el que quiera recibir la bendición y todos levantan la mano. Ahora, levante la mano, ¿quién quiere un coche? Un coche, ahí tiene su coche. ¿Quién quiere sanidad? No, Dios lo puede hacer, pero tiene que haber un proceso porque a Dios le importa lo que pase en tu vida. Porque si de alguna manera satisface, digamos, la necesidad material o corporal y tu vida no cambia, ¿no? Vas a ser una persona que ha satisfecho esa necesidad, pero lastimosamente está perdiendo completamente su vida eterna. Ahora, la realidad personal no le permitió entender lo que Dios quería hacer en medio de su comunidad a la mujer. Y quiso desviar el tema. ¿Vieron el versículo 20 que dice, Señor, me doy cuenta que tú eres un profeta, le dice en el 19, ¿no? Y en ahí empieza un diálogo que no lo haría cualquier persona. Era una persona que conocía bien de la palabra de Dios. No era alguien que adoraba a otros dioses, no era alguien que de alguna manera se había apartado de la fe, como decimos, ¿no? Sino le dice, la palabra dice, ¿no? Y le muestra lo que Jacob y el pozo y ustedes lo que dicen y lo que... Como que para mí la mujer le hace una palabra teológica. Y a veces yo digo, ¿no? Yo escucho predicadores, hermanos, que dicen, nosotros no somos teólogos, ¿sí? Escucha hablar a las mujeres, a veces ellas son más teólogas que nosotros, porque hacen definiciones de la fe tremendas, ¿no? Porque para hacer esas preguntas, porque ella se va a una reflexión y dice, ¿por qué esto es así y así, la palabra, y vos venís y cuál es la razón? Se la plantea bien. Ahora, Jesús ve el otro lado de la pregunta. ¿Por qué quiso desviarlo de los maridos? ¿Y por qué se metió en lo que es la religión? Como que se sintió confrontada con esa realidad y dijo, uy, este sabe todo de mí. Ahora le vamos a mostrar algo de la Biblia y a ver si, ¿no? Y a veces pasa eso. Yo a veces hablo con personas, con hermanos que están pasando por circunstancias. Me ha tocado hermanos muy espirituales, muy conocedores de la palabra. No, le digo, ¿qué problema tienes? No, mira, estoy pasando por un conflicto personal. Pero la palabra del Señor dice, tú y tu casa servirán a Jehová. Y yo estoy consciente. Y digo, pará, me vas a creer hereje con lo que te voy a decir, sí. Pero ahora un cachito vamos a apartar lo que dice la palabra y primero quiero escuchar lo que vos me dices. ¿Qué te está pasando? Y a veces en eso tocamos la realidad de lo que está pasando, ¿no? Que a veces lo queremos cubrir con versículos bíblicos ahí porque sentimos que de alguna manera estamos en falta, ¿no? Y decimos, pero yo si conozco estos versículos voy a aferrarme. Y la mujer hizo lo mismo, ¿no? Y Jesús le dice, vos estás yendo por otro camino. Pero yo tengo que cambiar esta realidad. Tengo que llegar a lo más profundo de tu vida. Tengo que tocar eso que vos no querés que se toque, ¿no? Quería desviar el tema o no se sentía apta para ese llamado personal de Dios. Porque cuando Dios viene a confrontarte con una realidad, con una necesidad, y te dice, mirá, en mi reino, en mi congregación hay esta necesidad. Y a veces decimos, sí, pero, oh Señor, tú sabes que tengo que hacer esto, que he sido llamado para esto. Y a veces como que somos confrontados con esa realidad, la queremos esconder detrás
de un versículo bíblico. Ahora, lo interesante de esto es que del versículo 21 al 22 hay una conversación, unos versículos tremendos de una manifestación de lo que Dios no solamente quería hacer con la samaritana, sino lo que quiere hacer con la humanidad, lo que quiere hacer con usted, lo que quiere hacer conmigo, ¿no? Dice: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero no lo decía en el sentido, los judíos nada más tienen la salvación, sino hay muchos estudiosos de esta porción bíblica que dicen, cuando Jesús se refería a eso, quería decir a pesar de los judíos. La salvación viene de los judíos, ¿sí? No es que le decía, no, mira, los judíos, no, sino que decía, a pesar de los judíos, sí, es cierto, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Él nació en medio de ese pueblo, ¿no? Y la salvación vino a través de ellos. Ahora, después de esto le dice, ahora ustedes adorarán lo que no conocen, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los adoradores, ¿no? Jesús trae una nueva realidad. Ni la mujer con su conocimiento bíblico, ni los judíos con sus dogmas y tradiciones, ni Jerusalén ni el monte. Jesús traía otra realidad, adorar al Padre, pero la importancia no era el lugar físico, la importancia no era el ritual, la importancia no era cómo se hacía, la importancia era que se lo adore en espíritu y en verdad. Y a veces este pasaje también se ha tomado mucho y dice, no, porque adorar en espíritu es levantar las manos y que te caigan lágrimas y digas, Señor, esto es... Y hay un hermano que está así y dice, este hermano no está adorando en espíritu en verdad, ¿no? Y a veces uno puede levantar las manos, pero sale de acá y no cambia. Y a veces el hermano puede estar así, pero debe tener un trabajo especial en su corazón que le está haciendo el Espíritu Santo y no entendemos eso, ¿no? Y en espíritu no significa la alegoría de levantar las manos o sentirse... Jesús estaba mostrando otra cosa, ¿no? Estamos hablando de la realidad de la mujer. Ahora, ¿a qué realidad lo quiere llevar Jesús? ¿Sí? Dice en el original, cuando dice en espíritu y en verdad, es en neuma y adelea, ¿no? Que significa el espíritu neuma, pero adelea significa verdad, que también se traduce como realidad, como algo que se vive. Como que Dios te dice, tienes que adorarme en espíritu, sí, pero en tu realidad. No quieras imitar la realidad de otro. Oh, Señor, te voy a servir cuando esté como el hermano allá, que viene con sus hijos, se siente en el primer asiento, está levantando las manos, diezma, cumple con todo. Cuando esté así, te voy a servir. No, el Señor dice, yo quiero que me sirvas en tu realidad, porque cuando vos permitas que yo entre a tu realidad va a cambiar. Pero va a cambiar de acuerdo a lo que yo quiero hacer, no a lo que tú quieres hacer, ¿sí? Entonces, cuando se habla de verdad, se está hablando de una realidad la cual Dios de alguna manera quiere cambiar. Jesús se acercó a la realidad de la mujer samaritana. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo está tu realidad? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Y uno diría, hermano, si yo le llegara a contar, siéntese que yo predico. Siéntese que yo le predico y muchos van a llorar. Pero no por el Espíritu Santo, sino por lo que estoy pasando. Está bien, de alguna manera tu realidad puede estar pasando por circunstancias difíciles. Pero ahora, si vos sigues batallando en esa realidad y no permites a Dios, no lo permites a Jesús obrar en esa realidad, no va a cambiar nunca. ¿No? Dice, neumata y adelea, el espíritu y en verdad, muestra que se necesita una transformación. No me podés decir, yo no creo, ¿no? El Señor ha tenido un encuentro conmigo. Bueno, ¿y qué ha pasado con tu vida? Nada, sigue igual. Lo importante es que esté el Señor ahí. No, si tú tienes un encuentro con Jesús, déjame decirte que tu vida va a cambiar, ¿no? Y si no cambia, y si realmente estás pasando, vas a pasar por un proceso, porque Dios te ama como eres,
¿sí? Pero como te ama, hay condiciones de tu vida que no las puede dejar así, porque Él te ama. Entonces tiene que transformarlas. No en el sentido de juzgarte, no en el sentido de decir, no, vos no podés estar así, o no podés decir esto, o no podés creer en esto, no podés vestirte así. No, en ese sentido no. En el sentido de decir que hay cosas en el corazón que tienen que ser transformadas por Dios, ¿no? En el versículo 24, Jesús le dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu. Ahora, cuando Juan muestra esta parte de la Biblia en espíritu, habla de un sentido de actuar de Dios. En espíritu, cuando señala que Dios es espíritu y que hay que adorarlo en espíritu, Jesús nos llama a agradar a Dios pareciéndonos a Él en el actuar, como Él actuaría en medio de la sociedad. ¿Saben qué? Ser espiritual es hacer la voluntad de Dios. Ser espiritual es, qué sé yo, tengo que ir a limpiar los baños de la iglesia, es mi llamado, lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y lo limpio y le digo, ¿qué es más espiritual? ¿La predicación del hermano Abraham o lo que está haciendo el hermano? Y alguno va a decir, ¿y lo que está haciendo el hermano? Porque con el hermano Abraham estamos durmiendo todos. O sea, ¿qué es más espiritual lo que está haciendo él? No tenemos que catalogar, esto es más espiritual, esto es menos espiritual. Si vos haces la voluntad de Dios, es espiritual. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él está haciendo en medio de la gente, ¿sí? ¿Cómo la gente va a conocer a Cristo? ¿Cómo la gente va a conocer el amor de Dios? Si nosotros no vamos a su necesidad, si nosotros no nos metemos en el lugar donde están, si nosotros no conocemos sus necesidades. A veces es difícil, pero lo tenemos que hacer. Entonces el evangelista Juan dice, ¿no?, que en espíritu y en verdad de alguna manera es vivir esa vida, agradar a Dios, pareciéndonos a Él en el actuar. Como Él actuaría en medio de la sociedad, de los que más cerca están a nosotros. No llevarlos al monte ni a Jerusalén. Porque a veces decimos, tenemos que ser espirituales, vamos a llevarlos a nuestra iglesia. ¿No? Y ahí los metemos. Tienes que ir a congregarte a mi iglesia, ahí predicamos bien. No. Es llevarlo a un encuentro con Jesús. ¿Y cómo lo vas a llevar a un encuentro con Jesús? ¿Cómo le vas a mostrar a Dios? A través de tu vida. Porque la persona va a ver tu vida, no va a ver al pastor ni al predicador. Es más, va a llegar y me va a escuchar a mí y va a decir, no, este predicador no sabe hablar. Pero si ve tu vida, si ve que vos lo que pensás del Evangelio, lo que lees de la Biblia, lo vivís, esa persona realmente va a ser confrontada a querer vivir esa realidad. ¿O no te ha pasado alguna vez que te han preguntado, ¿y cómo has empezado vos en el Evangelio? ¿O cómo es que Dios se ha acercado a vos? Porque tu vida es el mejor predicador, el mejor evangelista que pueda haber, ¿no? Ahora, de lo que más cerca están de nosotros, no llevarnos ni al monte ni a otro, mostrarles que creemos y vivimos nuestra fe. Porque de alguna manera Dios trasciende nuestra razón, supera todo lo que podamos conocer, y es por esto que necesitamos de la fe. Porque vivir en verdad, hacer una vida que transforme realidades, es de alguna manera poner en práctica la fe. Yo puedo decir, yo creo en Dios, pero si esta realidad no la estoy viviendo, de alguna manera no me va a servir. Una mujer, una realidad. Ahora veamos un llamado a vivir en espíritu y en verdad. Después de esta conversación, de este encuentro con Dios, la mujer de alguna manera empieza a hablar con Él y empieza a entender ciertas cosas. Primero, que Dios no vino solamente para los judíos, también vino para todos aquellos que están dispuestos a escucharlo. Segundo, Dios conoce mi realidad, sabe cómo estoy, pero a pesar de mi realidad, Él quiere tener un encuentro conmigo. Tercero, Dios me ha llamado a hacer algo, y ese algo no es impedido ni por lo que soy, samaritano, judío, ni por la realidad que tenga. Si yo pongo ese impedimento, es que no lo estoy dejando obrar a Dios. Y si Dios quiere obrar, Dios va a obrar a través de mi realidad
a través de lo que Él ha hecho en mi vida. En el relato de la mujer samaritana se muestra la revelación progresiva de Jesucristo frente a la mujer. Y se muestra cómo esto empieza a transformar esa realidad. Primero, la mujer lo ve y dice, es un hombre sediento, es un judío sediento. Y yo ni gota le voy a dar porque es judío. Es más, si puedo lo voy a salpicar con un poquito de agua para que se antoje. Después me voy. Empieza a hablar con él, él le dice, verdad has dicho, 5 maridos y el que tienes no es tu marido, y lo reconoce como profeta, ¿no? Primero cualquier persona, después un profeta, alguien que tiene poder de Dios, que conoce a Dios. Y después la última instancia es cuando ella dice, nos dijeron nuestros antepasados que un día va a venir el Mesías y Él nos va a revelar todas estas cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla con vos. Como decir, no tenés que esperar tanto. Y a veces como que en esa revelación progresiva en nuestra vida, como que a veces nos perdemos muchas bendiciones en querer esperar lo que ya hemos recibido. ¿Dios ha llenado su corazón con el amor de Cristo? ¿Dios le ha dado salvación y vida eterna? ¿Dios lo ha llamado a su servicio? ¿Dios le ha mostrado su poder? Si usted me respondió sí a todas estas preguntas y no está sirviendo en el llamado que Dios le dio, mi pregunta es, ¿por qué? Si Dios ya se ha manifestado a su vida, ya ha comprado su vida con sangre de alto precio en la cruz del Calvario, ya lo ha llamado a vivir una realidad de victoria en victoria, de poder en poder. Lo ha llamado a vivir otra realidad. Usted mira su pasado y dice, gracias Señor por donde me rescataste, mira lo que yo era, no servía para nada. Hoy siquiera puedo hablar de tu palabra, hoy puedo hablar de tu amor, hoy me siento feliz, gozoso. Y la mujer samaritana se vio confrontada a esa verdad y dijo, mira mujer, vos primero pensaste que era judío, después reconociste que era profeta, ahora quiero que sepas algo, yo soy Jesucristo, el Señor y Salvador de tu vida, el que va a transformar tu realidad, el que te va a dar una nueva realidad, el que va a hacer cosas nuevas, si tú lo crees. Un llamado a vivir en espíritu y en verdad. Primero lo conoce como profeta, luego lo reconoce. Ella reconoce la existencia del Mesías, el enviado que iba a venir. En el capítulo 4, después de eso, la mujer se va a Samaria a hablarle a los demás lo que le había dicho Jesús. En medio de eso hay otro relato que sería para otra prédica. Cuando los discípulos vienen y le dicen a Jesús, Jesús, aquí te traemos comida, y Jesús le dice, no me molesten, que estoy haciendo otra cosa. Dice, ¿cómo? Pero come un poquito. Le dice, no, yo tengo que comer algo más especial porque miren cómo están los campos que están blancos para poder cegar. Porque veía a Samaria y decía, mirá la necesidad que hay en ese lugar y mirá cómo tenemos que trabajar en este lugar. Y dice que después la mujer va y les cuenta a los samaritanos y le dice, me he encontrado con un hombre que dice ser el Mesías, que conocía toda mi vida, que me ha dicho toda mi verdad, yo la verdad creo que es el Mesías. Y los samaritanos salen y empiezan a hablar con él y lo invitan a Samaria. Qué maravilloso es saber que si vos le permites a Dios obrar en tu realidad, vas a abrir puertas grandes. Qué maravilloso es saber que si vos le dices, Señor, no importa mi realidad, no importa de dónde vengo, no importa lo que soy, yo te abro mi vida, usa mi vida. Y tu vida va a ser una puerta de bendiciones,
Para personas que quizás ahora están en desesperación, clamando porque Dios los ayude. Y vos eres la respuesta de parte de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos impedido ese fluir de Dios? Pero sin embargo, tenemos en cuenta de que la mujer samaritana no quedó en eso. No quedó en que fue llamada y creyó. Ella fue transformada, vio que su realidad podía ser transformada y fue a hablar de eso. Ahora, ¿se acuerdan lo que hablamos? Se fue al mediodía al pozo, no quería hablar con las vecinas chismosas. ¿Se acuerdan de las vecinas chismosas? ¿No? Y esas vecinas chismosas seguían ahí, no cambiaron. Porque a veces decimos, Señor, ayúdame, Dios, te ayudo. Y cuando voy, la realidad no ha cambiado, sigue igual. Y dice, Señor, pero me dijiste que me vas a ayudar. Y Dios te dice, yo te voy a cambiar a vos. Y vos, a través de lo que yo haga en tu vida, vas a transformar esta realidad. Y la mujer seguramente que fue con las vecinitas chismosas y dijo, ¡ay, vecinita! ¿Y su marido sigue durmiendo? Y seguramente que la mujer le dijo, no sé qué pasó con mi marido. Lo que sé es que me encontré allá con el Mesías Jesucristo y Él vino a Samaria. Y lo mismo que hizo en mi realidad puede hacer en la tuya. Así como me quitó toda esta amargura por tus chismes, bueno, a vos también te puede sanar, ¿no? Ella fue. Ahora dice, ¿no? Cuando los hombres del pueblo supieron que Jesús estaba por ahí, fueron y le pidieron que se quedara, ¿no? Muchos de los samaritanos, estoy en el versículo 39, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Creyeron primero por el testimonio. Tu testimonio es importantísimo. Ahora, me dijo todo lo que has hecho. No, se quedaba la mujer, no me dijo que todo lo que has hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ahora mira lo interesante, lo que dice el versículo 42. Ya no creemos solo lo que tú nos dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Tu testimonio va a abrir una puerta, pero cuando esa puerta se abre, el Espíritu Santo va a hacer una obra que el día de mañana no te puedes imaginar. Yo siempre me pongo en esta realidad cuando predico, cuando enseño, por más que sean 5, por más que sean 4, por más que sea una congregación como la que hoy estamos reunidos. Yo digo, Señor, yo estoy predicando a siervos y a burros, es la verdad. Siervos los cuales van a escuchar tu palabra. Y alguno que otro burro que seguramente se va a reír de lo que predique y va a salir y se va a quedar ahí. Pero mi oración es, Señor, si esta palabra tiene que ser y llegar al corazón de un siervo tuyo, una sierva tuya, Señor, haz que pueda ser un instrumento correcto. Porque lo primero es la palabra que voy a decir, pero lo segundo, lo más importante es lo que vos vas a hacer después. Y yo no sé si le estoy predicando a un misionero, no le estoy predicando a un presidente de la República, a un pastor, a alguien llamado al servicio que va a transformar la realidad, que va a hacer cosas grandes en el nombre de Dios. Yo no sé a quién le estoy predicando. Lo único que sé es que la palabra del Señor no vuelve vacía y que está siendo sembrada en el corazón de usted, hermano, en el corazón de usted, hermana, para decirle, no importa la realidad que esté pasando. Lo importante es lo que Dios puede hacer en esa realidad si usted le permite. Jesús en un instante se muestra ante ella y la llama a cambiar su realidad. Y la llama a vivir una nueva realidad, a vivir una nueva relación con Dios. No en un lugar, no en un ritual, no en una costumbre, sino en una nueva realidad establecida por Jesús, quien es la verdad y el Espíritu. Ahora, pero esto, para vivir en espíritu y verdad, no basta con un mensaje o con un llamado religioso. Es entrar en una nueva relación que a veces es costosa. Y yo pienso que en esta mañana el Señor quiere cerrar este mensaje con esta parte que te la voy a decir, ¿sí?
que esta relación con Dios a veces es costosa. Porque Dios se va a acercar a tu vida y te va a pedir cosas que quizás para vos sean difíciles. Perdonar. A veces hay cosas a las que hemos sido llamados por Dios, pero no podemos perdonar. Y eso no me permite obrar, no le permite obrar en mi corazón a Dios, porque ese odio está de alguna manera impidiendo que Dios obre. Soportar. Porque a veces nosotros vemos realidades en nuestra congregación, en nuestra vida, y decimos, ¿cómo es posible que vivamos así? Y sin embargo, Dios tiene que decir, yo quiero trabajar en tu realidad, pero hay algo que tienes que aprender también. Que ese hermano que a vos te parece que no es tan espiritual, que no parece hermano, yo también he muerto por él en la cruz. Y a veces el soportar también hace que vos de alguna manera puedas orar por ellos a pesar de lo que ellos hacen, a pesar de su comportamiento, a pesar de sus actitudes, pero sigas orando por ellos para que ellos puedan cambiar. Perdonar, soportar, amar a tu comunidad de fe. Que a veces yo digo, ¿no? Es más lindo amar una comunidad, qué sé yo, en Guayaquil, en Colombia, en México, cuando vemos por YouTube, es más lindo. Porque la cámara te va a mostrar lo mejor. Vieron que de aquí a un tiempo vamos a grabar las predicaciones del pastor, estamos grabando ya las predicaciones del pastor, ¿no? Y dentro de poco vamos a pasar videos del pastor, ¿no? Yo pienso que los técnicos van a enfocar al pastor predicando y a los hermanos que están acá todos ahí, ¿no? No van a enfocar, por ejemplo, al hermano que se duerme por allá, del hermano que sale y entra, no van a enfocar eso. Bueno, las otras congregaciones hacen eso, o sea, le muestran el esplendor. Y usted dice, wow, mira ese pastor, no se equivoca como Abraham, porque Abraham a cada rato se equivoca. Claro, es que ese pastor tiene acá van a chequear, ¿no? Tienen acá una cosita acá, que es micrófono, ¿cómo se llama eso? ¿No? Audífono, ¿no? Y acá le están dando la letra, ¿no? Ahora decía aleluya, aleluya. Y ahora decir gloria a Dios, y nunca se equivoca, ¿no? O ves a los hermanos ahí en el coro, ahí, ¿no? Todos parecen modelos sacados de revista, ahí te van a mostrar lo mejor. No te muestran los hermanos que no diezman, los hermanos que no quieren servir, los hermanos que a veces se enojan, los hermanos que a veces te dicen, la verdad, yo no sé quién ha visto en vos este llamado. Le digo, gracias Señor, gracias hermano, me hace sentir mejor. ¿Por qué le hago sentir mejor? Aparte que lo que le he dicho la verdad. No, porque sé que el enemigo está enojado. No, pero a pesar de eso, la televisión te va a mostrar lo peor, o lo mejor. En la realidad es otra cosa. Vos tenés que amar a tu comunidad de fe porque en esta comunidad estás congregándote, en esta comunidad estás haciendo verdad. ¿Sí? En esta comunidad puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vas a otra congregación y vas a adorar tremendamente, vas a estar ahí levantando las manos, después se van todos, nadie te conoció, nadie sabe por qué fuiste, y fui porque estaba enojado con el predicador, o no me llevo bien con el pastor, o no me gusta cómo predica el hermano. Y eso es odio, eso es orgullo, eso es soberbia. Dios quiere llegar a tu realidad, pero dice, para que yo pueda hablar de esa realidad tienes que renunciar a eso. Y eso es difícil a veces, es difícil porque es jugar con nuestra carne. Mira, Jesús siempre hizo eso. Llamó, pero sabiendo que el llamado de alguna manera es fuerte. Es perdonar, es dejar que Dios sane tu vida. Es no aferrarte al dolor u orgullo de tu pasado, porque a veces nos aferramos no solamente al dolor de nuestro pasado, nos aferramos al orgullo de lo que hemos sido en el pasado. Y Dios te dice, tenés que soltar eso porque lo pasado es pasado y no va a volver más y tu orgullo no te sirve de nada. Pero para que esto pueda suceder es vivir una comunidad de fe que ama, que no critica, que reconoce sus errores, que soporta y los acepta y acepta a los demás. Eso, mis queridos hermanos, es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y dice la lectura que la mujer samaritana fue, predicó y muchos hombres escucharon por el testimonio y después le dijeron, mira, aparte de tu testimonio hemos escuchado y creemos, Él es el Salvador. La mujer samaritana puso su fe en Jesús
quien conocía todas sus faltas y aún así la amó y la respetó. Ella respondió al sublime perdón de Dios contándoles de inmediato a sus vecinos sobre el Mesías, que le había dado una nueva vida. Como consecuencia, muchos recibieron la bendición de la fe en Jesucristo. Hermanos, conforme experimentamos la poderosa liberación divina, es importante que compartamos las buenas nuevas con otros. Esta quizás sea la diferencia entre la vida y la muerte para las personas que conocemos. Al hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros, experimentamos otra vez el gozo de la victoria en Cristo Jesús. Usted no se siente gozoso solamente cuando levanta las manos. Usted no solamente se va a sentir gozoso en un corito cantando. Cuéntele un testimonio de su vida a otra persona. Sabe que el gozo que va a hacer, va a decir, porque yo era esto, ahora mira lo que soy y mira lo que Dios ha hecho y mi realidad, cómo la cambió. Y uno se siente gozoso porque sabe y dice, yo muchas veces después de dar mi testimonio salgo de ahí, me pongo a llorar y digo, gracias Señor, porque pude decir lo que vos hiciste en mi vida. Gracias Señor porque yo pude contar, pero no es importante mi vida, es importante lo que vos hiciste. Y lo que vos hiciste en mi vida lo puedes hacer en la vida de otros. Pero para esto es necesario, como la mujer samaritana, dejarle a Dios obrar en tu realidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos delante de Dios. Ahora, quiero que conmigo podamos empezar a ver las cosas de las que nos ha sacado Dios. ¿Cómo estaba tu vida antes de conocerlo a Él? Pero si por alguna razón en esta mañana te das cuenta que todavía no has tenido ese encuentro que quisieras tener con Jesús como lo tuvo la mujer samaritana. Creo que es un hermoso día en el cual vos puedas tomar una decisión y permitirle a Dios obrar en tu realidad. Que Dios empiece a trabajar en medio de vos, pero no mires cómo estás, sino míralo a Dios. Si en esta mañana vos todavía no has tenido un encuentro con Dios y quieres entregarle tu vida para que Él empiece a trabajar en ella. Estás pasando por ciertas circunstancias y quieres que Él obre en tu vida. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que levantes la mano, que quiero orar por tu vida. Si en esta mañana tú has reconocido que estás como la mujer samaritana y necesitas que tu realidad sea cambiada, ahí donde estás, levanta tu mano, que yo quiero orar por tu vida. Ahora te hablo a vos, hermano en Cristo. Vos sabés a dónde has sido llamado, vos lo has conocido, has reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Vos sabes tu circunstancia. Y de alguna manera en esta mañana necesitas decirle, Señor,
Vos sabes algo en mi vida que yo necesito que tú cambies. Hay una realidad. Me congrego, te adoro, te sirvo, pero hay una realidad. Quizás sea odio, quizás sea rencor, quizás sea perjuicio, quizás sea crítica, quizás sea dolor por alguna cuestión que ha pasado en medio de la congregación. Y vos estás ahí arraigado a eso y le dices, Señor, vos sabes lo que hay en mi corazón. Vos sabes lo que hay. Quizás hay perjuicio, quizás hay una baja autoestima de vos mismo, porque a veces pecamos también en ese sentido. Y Dios te llama y vos dices, no, pero yo no soy tampoco, Señor. Hoy quiero que oremos. Y ahí donde estás, yo te voy a pedir que levantes las manos, ahí donde estás, y empieces a orar al Señor y a decirle, Señor, aquí está mi realidad. Yo no lo sé, el Señor y vos lo saben. Aquí está mi vida. Levanta tus manos y empieza a adorar a Dios, porque es un tiempo en el cual vas a adorar. Empieza a pedirle a Dios que empiece a obrar en tu vida. Quizás tu realidad sea otra, que Dios te ha llamado a servicio, pero estás en esa duda, en esa coyuntura. Hoy entrégale al Señor tu vida y dile, Señor, haz con mi vida lo que tengas que hacer. Haz con mi vida conforme a lo que tú tengas que hacer, Señor. En esta hora, el Señor, al igual que a la mujer samaritana, te dice en esta mañana, si supieras quién te está diciendo ahora que quiere transformar tu realidad, si te dieras cuenta quién quiere que vos empieces a vivir otra realidad, te darías cuenta de cuánto es el amor de Dios sobre tu vida. Señor, en esta mañana Dios te quiero rogar, te quiero pedir por nuestra congregación Sinaí, Señor, por este tiempo tan especial el cual estamos viviendo, en un nuevo paso de fe, de decisiones que tenemos que tomar como congregación. Señor, como congregación estamos a veces como la mujer samaritana, que vos vienes a nuestro encuentro y a veces queremos presentarte muchas cosas para cubrir algunas faltas en nuestra vida. Pero vos ves nuestra realidad y nos dices que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amado Dios, en esta hora, tu congregación quiere declararte como Señor en este lugar. Y te rogamos, Señor, que tú puedas obrar en medio de nuestra realidad. Que podamos ser fieles al llamado, que podamos ser fieles a lo que tú quieres hacer en medio nuestro. Que podamos responder a tu nombre, Señor. Porque todo lo que somos, todo lo que vivimos es por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora le voy a pedir algo más que tiene que ver con nuestra realidad. ¿Sí? Ahora quiero que mire al hermano que tiene a su lado. Nadie se me quede solo. Un hermano, agarre un hermano que tiene a su lado. Muévase del lugar, no agarre un familiar. Yo sé por qué le digo. Muévase de su lugar, vaya a buscar un hermano y dígale, yo quiero orar por tu necesidad, por tu realidad. Seguramente el hermano va a decir, sí, no tengo, quizás no quiera contarle la realidad completa, ¿no? Pero dígale, quiero que ore por esto. Bueno, quiero que cada uno se acerque, porque mire, hemos hablado de comunidad de fe, he hecho un llamado evangelístico, nadie ha levantado la mano, o sea que todos somos creyentes, y como creyentes quiero poner en práctica algo que hacía un hermano llamado Bonhoeffer, ¿no? Que decía la comunidad confesante, confesándonos y
llevando la carga el uno por el otro, ¿sí? O sea, si usted decía, yo necesito que alguien no escuche mi palabra, hoy Dios, que alguien me escuche que quiero hablar, hoy Dios le está escuchando, ¿sí? Entonces, que nadie, todos tienen alguien a su lado. A ver, acá el hermano Jorge quedó solo. Ahí está el hermano Mario, va. Entonces, mírelo a los ojos y empiece a orar por su vida y lo mismo usted, los dos oren. Es un momento de oración. 2 personas, por eso dije, ahí son 3. Ahí está el hermano, por ejemplo, que está solo. Ustedes son familia. Bueno, usted con él y usted con ella. Por favor, vamos a orar. Ustedes son amigas, ahí hay otras personas. Por favor, de 2 orar. Si ustedes no empiezan a orar, esto va a tardar más. A ver, orar no es morderlo, o sea, no se ponga mal. Ya le digo, va a orar por el otro. No, ¿no? Acá tiene 2 hermanitas, miren, acá tienen 2 hermanitas. Claro, ahí está, vio, ya contactaron. Acá quedaron 2, bueno. Si tiene a la persona, empiece a orar por ella. Empieza a orar por ella, empieza a orar por la necesidad. Como los del coro están ahí arriba, les voy a pedir que se separen de a 2 y empiecen a orar también ustedes, por la necesidad, por el ministerio, por lo que están viviendo. Es una práctica de fe. Ahí no se separaron, voy a tener que buchonear también. A ver. David. Vení. ¿Alguien tengo ahí por ahí libre? Gladys, por favor. Venga, usted va a hablar con la hermana Gladys. Quiero que ores por su necesidad. La hermana quedó sola. Acá hay un hermano solo. Hermano Celedonio, le pido que venga a orar. Venga. Por el hermano. Hermano. El hermano va a orar por su necesidad. ¿Vos te quedaste solo? ¿Sí oraron? ¿Son familiares? ¿Son familiares? No. Señor, te entregamos nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, Señor, en esta hora, esta es la realidad que queremos vivir, de amarnos unos a otros. Esta es la realidad que queremos vivir como congregación, de saber cómo está mi hermano de al lado, de saber la necesidad que tiene él. Es saber que la persona que tengo a mi lado, Señor, vos hoy has querido que sea necesario pasar por sus circunstancias. Y estás utilizando ahora la vida de tus siervas, de tus siervos, Señor, para orar por esas circunstancias. En esta hora, Padre, te queremos pedir, Señor, como congregación, que este Espíritu reine en este lugar, que podamos orar los unos por los otros, que podamos conocer nuestras necesidades, que podamos amarnos en nuestra realidad, que podamos saber quiénes somos y cómo nos llamamos, que podamos, Señor, de alguna manera vivir esta fe en comunidad. Amado Dios, yo sé que tú tienes cosas grandes para nuestra congregación, pero nada vamos a poder hacer si estamos divididos, separados, confrontados, Señor. Hoy en este espíritu de oración, Señor, los unos por los otros, te queremos rogar, Espíritu Santo, que tu poder
descienda sobre nuestras vidas. Que tú estés transformando nuestras realidades. Que la oración que he elevado por mi hermano la lleve en mi corazón y pueda interceder en estos días. Que pueda ver, Señor, el cumplimiento de lo que hoy te hemos pedido, Señor. Que pueda ver tu gloria en la vida de mi hermano, de mi hermana por la cual he intercedido. Que yo pueda saber, Señor, que realmente cuando uno se postra ante vos y ora, suceden cosas grandes, Señor. En esta hora a tu comunidad, orando por fe, declarando sobre su hermano, Señor. Está declarando sobre el cuerpo de Cristo. Está declarando sobre el cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros pertenecemos a tu cuerpo, Señor. Y ahora, Señor, yo te doy gracias, porque nos has permitido orar por este siervo, nos has permitido orar por esta sierva. Gracias te damos, Señor. Bendice sus ministerios, bendice, Señor, su entrada y su salida. Bendice, Señor, a tu congregación. Y todo lo que hagamos, todo lo que logremos, todo lo que podamos realizar, que sea para el honor, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque tú has escuchado nuestra oración y porque en vos, Señor, cuando te lo pedimos en el nombre de Jesús, es un amén, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Abrace al hermano que tiene al lado y dígale: Cristo te ama. Yo también te amo porque eres mi hermano. ¡Gloria a Dios!